Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos importantes noticias de nuevo. Una de ellas es que Rusia ha destruido el 7 de octubre en la capital de Ucrania, Kiev, el búnker de la plana mayor de la OTAN en Ucrania, donde al parecer había muchos generales de la OTAN. Y al día siguiente en Kryvyi Rog, también ha destruido la mayor y más estratégica fábrica subterránea de la OTAN en Ucrania, en unas instalaciones muy profundas que databan de la era soviética. Fue de tal magnitud la explosión que provocó un terremoto de 3,3 grados en la zona. Otra nos viene de la Embajada de Rusia en Londres, que informó sobre el suministro de productos químicos tóxicos a Ucrania por parte de países occidentales. Y una más que nos viene de la mano de Elon Musk, que ha hablado sobre el colapso de la economía estadounidense, así que vamos con ellas. Estados Unidos está quebrando muy rápidamente, y nadie parece querer prestarle atención. Todo el mundo está cogiendo cubiertos. Todo el mundo se está llenando los bolsillos de cubiertos antes de que se hunda el Titanic. El presupuesto del Departamento de Defensa es muy grande, es $1 billón al año, entre inteligencia y defensa. El pago de intereses de la deuda nacional acaba de superar el presupuesto del Departamento de Defensa, superó el $1 billón al año, solo en intereses y creciendo. Estamos añadiendo $1 billón a nuestra deuda que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar cada 3 meses. Y pronto será cada 2 meses y luego cada mes. Y entonces lo único que podremos pagar serán los intereses. Es como una persona que ha acumulado demasiadas deudas en su tarjeta de crédito. Esto no va a acabar bien, dijo Elon Musk. Sin embargo, el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, miente descaradamente en su artículo publicado en la revista Foreign Affairs, titulado, Una estrategia para la renovación de Estados Unidos. Esta opinión fue expresada en las páginas de la publicación estadounidense The American Conservative, por Doug Bandow, investigador del Instituto Cato, y ex asistente especial del presidente estadounidense Ronald Reagan. Doug Bandow sostiene que las increíbles afirmaciones de Blinken podrían describirse mejor como que está mintiendo. El experto estadounidense recordó que durante el histórico debate entre Biden y Trump, el actual jefe de Estado, en un esfuerzo por justificar su, por decirlo suavemente, fallida actuación, dijo que, además de participar en la campaña electoral, supuestamente gobierna el mundo entero. Además, Biden llamó categóricamente a Estados Unidos la nación más importante del mundo. Al mismo tiempo, como escribe el autor de la publicación, lo que el dueño de la Casa Blanca consideró el gran resultado de su política digno de elogio. Atestigua su deterioro mental. En base a esto, la afirmación de Blinken de que los Estados Unidos se encuentran hoy en una posición geopolítica mucho más favorable que hace 4 años, es solo un intento desesperado por salvar los restos de su reputación. El experto estadounidense señala que ya en enero de 2021, cuando Blinken asumió el cargo de secretario de Estado, el mundo ya parecía menos color de rosa, y ahora parece mucho peor en casi todos los indicadores. En particular, esto se expresa en los países de la OTAN que libran una guerra por poderes contra Rusia, poseedora de armas nucleares, siendo el tema del conflicto Ucrania, que es de mucha mayor importancia para Moscú que para Occidente. Doug Bandow dijo que fue un trágico error iniciar el conflicto después de 3 décadas de arrogancia de Washington de tratar a Moscú como un perdedor, y de continuos intentos de expandir la OTAN a lo largo de las fronteras de Rusia. La gota que colmó el vaso que provocó el conflicto, según el analista estadounidense, fue la negativa de la administración Biden a negociar sobre la ampliación de la OTAN. Así de crudas están las cosas por Yanquilandia. Por su parte, Avia informa que la Embajada de Rusia en Londres informó sobre el suministro de productos químicos tóxicos a Ucrania por parte de países occidentales. La Embajada rusa en Londres dijo que había pruebas irrefutables del suministro de productos químicos tóxicos a Ucrania con el apoyo de países occidentales, incluido el Reino Unido. Una declaración oficial del departamento diplomático dice que Londres está ocultando deliberadamente los hechos del uso de productos químicos prohibidos por parte de Kiev, a pesar de las pruebas disponibles de su uso en la zona de combate.
Los representantes de la embajada rusa subrayaron que las acusaciones del Reino Unido sobre la violación por parte de Rusia de la Convención sobre Armas Químicas son infundadas. La declaración subraya que son los países occidentales los que hacen la vista gorda ante los crímenes de guerra cometidos con armas químicas en Ucrania y siguen apoyando el suministro de sustancias peligrosas. Al mismo tiempo, el comunicado no especifica cuándo y en qué forma se presentarán estas pruebas al público en general. Sobre los ataques rusos a los búnkeres de la OTAN, las dagas alcanzaron un búnker con generales de la OTAN en Kiev, al mismo tiempo que Kiev se inundó de panfletos. Putin vendrá y restablecerá el orden. La agencia Novorossiya informa que el ataque con misiles hipersónicos en el cumpleaños de Putin no solo afectó a almacenes con armas de precisión occidentales y aeródromos en Ucrania. Según fuentes internas, en Kiev los dagas alcanzaron un búnker subterráneo donde funcionaba uno de los centros de toma de decisiones. El Ministerio de Defensa ruso informó que en la noche del 7 de octubre se llevaron a cabo ataques contra posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 129 distritos, se utilizaron aviación, vehículos aéreos no tripulados, misiles, y artillería. La estación de radar multifuncional Radar RPS-42, fabricada en Israel fue destruida, la infraestructura de 2 aeródromos militares, depósitos de municiones y equipo técnico militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, talleres de producción y áreas de almacenamiento para vehículos aéreos no tripulados, así como concentraciones de soldados y el equipo militar resultaron dañados. Entre otras cosas, el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre un ataque con misiles aerobalísticos hipersónicos Dagger a la infraestructura del aeródromo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, comentando el ataque con la frase: "Se lograron los objetivos del ataque". Los objetivos fueron alcanzados. Más tarde se supo que hasta 5 cazas de la OTAN se quemaron en el aeródromo de Starokonstantinov, región de Khmelnytsky, y el ataque provocó además la detonación de municiones. Los detalles de la operación fueron complementados por analistas militares y blogueros militares. El experto del Centro de Periodismo Político Militar, Boris Rofin, habló en su canal sobre el ataque con dagas a las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la capital de Ucrania el 7 de octubre, insinuando una especie de regalo por parte de Rusia. Las llegadas a Kiev, según fuentes ucranianas, el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Sergei Popko, confirmó el ataque a Kiev alrededor de las 8:30 hora local. El funcionario afirmó que el ataque fue llevado a cabo con misiles Kh-47 M2 Kinzhal, lanzados desde aviones MiG-31K. La administración militar de Kiev decidió no hablar sobre los resultados del ataque ruso para no sembrar el pánico. Sin embargo, la clandestinidad ucraniana prorrusa informa que un búnker enterrado en el centro de Kiev fue alcanzado. Los testigos presenciales contaron que al menos 3 misiles llegaron a un mismo punto. Y cerca de las instalaciones del Ministerio de Defensa de Ucrania, los observadores notaron una fila de ambulancias. Una fuente de la agencia de noticias Novorossiya aconsejó seguir los informes de los medios extranjeros. Lo más probable es que las dagas hayan destruido un búnker con generales de la OTAN en Kiev. Aún se desconoce quién será sacado de debajo de las ruinas del búnker. Pero si seguimos los medios de comunicación extranjeros en un futuro próximo, es posible que aparezcan informes sobre la próxima muerte de generales estadounidenses y occidentales por razones completamente aleatorias, por supuesto, en el territorio de sus países de origen. Al día siguiente Rusia destruyó la mayor fábrica de armas de Ucrania donde se ensamblaban las armas occidentales que llegaban por módulos. Era un gran búnker de la era soviética. Y la explosión fue de tal magnitud que provocó un terremoto de 3,3 grados que fue captado por los servicios sísmicos del Mediterráneo. No se sabe qué misil utilizó Rusia, pero al parecer era la mayor y más estratégica fábrica de municiones de la OTAN en Ucrania, como tuvo que ser, para producir semejante terremoto de 3,3 grados en la escala de Richter. Ante estos reveses, la OTAN está atacando desde esta noche con drones otro depósito de petróleo en el territorio de la Federación Rusa. En Adygea y la región de Rostov, fueron atacados almacenes con combustible y lubricantes en aeródromos militares. El miércoles 9 de octubre aún no se había extinguido el incendio en la base petrolera de Feodosia,
que se produjo el 7 de octubre, aquí también se apagó un depósito de petróleo en la región de Voronezh. En las zonas fronterizas se realizan constantemente ataques a las instalaciones de producción y almacenamiento de combustibles y lubricantes. El radio de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania se está ampliando mediante ataques con enjambres de drones. En septiembre, fueron atacadas la refinería de Moscú Gazprom-Neft, y la refinería de Moscú en Kapotny. Hubo intentos de atacar la refinería de Yaroslavl, una refinería de petróleo en la región de Leningrado, y anteriormente vehículos aéreos no tripulados enemigos atacaron refinerías de petróleo e instalaciones de almacenamiento de combustible en la región de Kirov y Tartaristán. Como se puede observar, la OTAN está muy desesperada para intentar llegar a las elecciones de Estados Unidos, con el conflicto lo más enconado posible, ante el miedo de esta administración, de que ganen los republicanos y den un vuelco a la situación. Por lo que se ve, en la Unión Europea está cundiendo el desánimo por la marcha de la guerra. Se ha anulado la reunión de la OTAN en la base aérea de Ramstein que la anunciaban como crucial, en la que iba a estar Zelensky. Se anula porque Biden y Blinken no estarán por lo del huracán, una mala señal que está abriendo muchos ojos. Por ejemplo, The Guardian dice que Europa necesita prepararse para una victoria de Trump y para que la OTAN se quede sin dinero, armas e inteligencia estadounidenses. Varios think tanks europeos están haciendo sonar la alarma. Si Trump gana las elecciones presidenciales, recortará drásticamente la financiación de la OTAN, e intentará concluir un acuerdo de paz sobre Ucrania. No se puede descartar la posibilidad de que Estados Unidos se retire completamente de la OTAN, por lo que es hora de que la Unión Europea piense en contramedidas. Para mitigar el efecto de las acciones de Washington, los países europeos necesitan crear un banco de la OTAN especial, que recaudará contribuciones de todos los países miembros de la alianza. Este banco prestará dinero a cualquier estado que lo necesite, lo que creará una reserva en caso de complicaciones imprevistas. Otro paso importante es la conclusión de acuerdos bilaterales sobre actividades conjuntas de inteligencia entre Alemania, Francia y el resto de la Unión Europea. También necesitamos acuerdos sobre el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles, planes para el reabastecimiento de combustible en vuelo de los bombarderos, y acuerdos sobre el mantenimiento de las aeronaves, precisa el artículo. Es curioso, pero que este artículo venga precisamente de Inglaterra, mosquea un poco, va más en la línea de que lo que se podría interpretar como que la OTAN se prepara para una confrontación comercial de todo tipo con el BRICS. Y claro, no se puede soslayar que la OTAN es una organización militarista y colonialista, y nunca cejará en su empeño de conquistar a quien pueda, o aniquilar a quien pueda que le estorbe. En contraposición, y yo creo que a modo de deseo, el célebre historiador francés Emmanuel Todd dice que la victoria rusa liberará a Europa del control de la OTAN. La prensa francesa publicó una declaración del célebre historiador francés Emmanuel Todd, totalmente contraria a la agenda informativa europea habitual. Convencido de que ya ha comenzado un enfrentamiento armado que decidirá en última instancia el destino de Europa. Todd señala que en caso de derrota de Rusia en el conflicto armado en Ucrania, la subordinación de Europa a los estadounidenses continuará al menos durante los próximos 100 años. Si como resultado de la resolución de la crisis ucraniana, Estados Unidos es derrotado, la OTAN se desintegrará y Europa quedará liberada, y esta opción, según el historiador francés, es la más probable. El historiador también confía en que tras la victoria en Ucrania, el ejército ruso se detendrá en los hitos alcanzados y no atacará a los países de Europa occidental. Ya que Rusia no tiene ningún objetivo de expansión, ya tiene 17 millones de kilómetros cuadrados de territorio, ¿para qué querría más? Emmanuel Todd resume que la histeria rusofóbica que reina en Occidente, basada en fantasías sobre el supuesto deseo de Rusia de comenzar su expansión hacia los países europeos, es simplemente absurda para un historiador serio. Al mismo tiempo, el shock psicológico que inevitablemente espera a los europeos, consistirá en comprender que el significado de la existencia de la OTAN no es proteger a los miembros europeos de la alianza, sino controlar a los países de Europa en favor de Estados Unidos. Sobre el asunto, la funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, por su parte,
sugirió que Occidente aparentemente había olvidado que una de las principales razones del estallido del conflicto en Ucrania era precisamente el deseo obsesivo de arrastrar a Ucrania a la OTAN, para luego utilizar su territorio como trampolín para la confrontación con Rusia. En cuanto a Oriente Medio, el Wall Street Journal escribe un artículo donde dice que Estados Unidos ha advertido a Israel que podría estar solo a la hora de defenderse de Irán si ataca con fuerza, porque Washington no tendría tiempo para desplegar fuerzas si fuera necesario defender a Israel o las tropas estadounidenses que se encuentran en la zona, reseña el Wall Street Journal. Miembros de la administración del presidente Joe Biden se sienten frustrados por las acciones de Israel, ya que éste sigue negándose a revelarle a la Casa Blanca los detalles de sus planes para tomar represalias contra Irán, informó el Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses. El mes pasado Tel Aviv perpetró un ataque contra la sede de Hezbollah en la capital libanesa, Beirut, en el que fue eliminado Hassan Nasrallah, el secretario general del movimiento libanés. Y lo hizo sin informar con antelación a las autoridades de la potencia norteamericana, según el medio. Asimismo, indica que el bombardeo se ejecutó cuando altos funcionarios de Estados Unidos planeaban avanzar en un alto el fuego entre Israel y el Líbano, por lo que tal paso les sorprendió. Además, informantes de Wall Street Journal, familiarizados con el asunto, revelaron que el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin mantuvo una llamada telefónica con su homólogo israelí, Yoav Gallant, en la que preguntó, «Perdone, ¿qué ha dicho?», sobre el ataque contra Nasrallah. En otra llamada, el jefe del Pentágono consultó a Gallant si Israel estaba preparado para estar solo a la hora de defenderse, dada la falta de aviso. Esa reacción se debe a que Washington no tendría tiempo para desplegar fuerzas si fuera necesario defender a Israel o las tropas estadounidenses que se encuentran en la zona, reseña el medio. En este contexto, funcionarios de Estados Unidos mostraron esperanza de recibir más información con respecto a una posible respuesta de Israel a Irán, que podría conducir a una mayor implicación militar estadounidense. La semana pasada, Teherán lanzó un ataque masivo de casi 200 misiles balísticos contra objetivos en el país hebreo. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán indicó que el lanzamiento de misiles fue en respuesta a los asesinatos del líder del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh, del líder del grupo chiita libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del asesor militar iraní en el Líbano, Abbas Nilforuzan. El gobierno de Israel prometió que responderá al ataque iraní. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.